¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches a todas y todos. Soy Karen Castillo del Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana y agradezco la oportunidad de estar con todas y todos ustedes que nos acompañan hoy desde las diferentes redes sociales del CELAM, de la Asamblea Eclesial, de CEVITEPAL, de Confederación Interamericana de Educación Católica, de la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe, ODUCAL, y también las redes de INDOSOC. El día de hoy celebramos el Día de las Encíclicas Sociales. Se cumplen 133 años desde la publicación de la Rerum Novarum, la carta del Papa León XIII que nos habla de las cosas nuevas, siendo este documento pontificio el que inaugura la doctrina social de la Iglesia como una disciplina. En este marco conmemorativo es para el CELAM y para el Centro de Gestión del Conocimiento una oportunidad también para entregar a cada una y cada uno de ustedes un enlace para recibir el libro digital con las memorias del tercer Congreso de Doctrina Social de la Iglesia. En un momento les vamos a compartir la liga donde podrán descargar este gran documento, en el cual van a poder encontrar todos los textos expuestos en este congreso, así como también algunos de los videos los videos de todas las exposiciones de este congreso. Agradecemos la participación de cada una y cada uno de ustedes en este encuentro, que es una buena ocasión para reflexionar sobre la situación social, económica, ecológica, cultural y eclesial de nuestra querida América Latina y el Caribe. Dicho esto, damos inicio a nuestra jornada el día de hoy, ofreciendo la palabra para el saludo inaugural, que estará a cargo del secretario general del CELAM, Monseñor Lizardo Estrada Herrera, obispo auxiliar de Cusco. Muchas gracias, Monseñor. Queridas hermanas y hermanos, muy buenas tardes, buenas noches. Hoy se cumplen 133 años desde que el Papa León XIII presentó la encíclica Rerum Novarum, las cosas nuevas, documento fundante de la enseñanza social de la Iglesia. Esa encíclica aborda la situación del trabajo humano, las condiciones de degradación en el respeto a la persona humana por la explotación que sufría en su lugar de trabajo. León XIII pone a la Iglesia en la vanguardia de la defensa de los derechos de los trabajadores. Si bien 50 años antes eran tarea que ya asumían algunos precursores del compromiso social, especialmente en Alemania, en Bélgica y en Francia. 133 años después, muchos conceptos de Rerum Novarum se han transformado en legislación nacional e internacional. Pero sin embargo, y reconociendo los avances, todavía existen muchas formas de explotación de los trabajadores, falta de respeto de los derechos de la mujer, trabajo infantil, la carencia de previsión social, los espacios laborales impropios y muchas otras situaciones que son claros atropellos a la dignidad inalienable de la persona humana, a la dignidad humana, atropello en el fondo al Hijo, a Jesús, al Hijo adoptivo de Dios Creador. Por otra parte, hace un año celebrábamos el tercer Congreso Latinoamericano Caribeño de la Doctrina Social de la Iglesia. Habían pasado ya más de 15 años desde el Congreso anterior. Hoy, en Día de las Encíclicas Sociales, el Día de las Encíclicas Sociales, recordamos ese encuentro en el que durante 3 días pudimos reflexionar juntos sobre la realidad de nuestra región a la luz del Evangelio. Éramos alrededor de 1,000 participantes presenciales y remotos que aportaron sus ponencias, hicieron comentarios o simplemente siguieron con atención a estas jornadas. Entendiendo que la doctrina social de la Iglesia es una invitación a la acción, quiero, al inaugurar este seminario de 2 días, hacer algunos anuncios que tiene que ver con nuestro esfuerzo por encarnar los principios de la doctrina social de la Iglesia en nuestros pueblos de América Latina y el Caribe. Primero, en un momento más, en un rato más, cada uno de ustedes recibirá en su correo el enlace que les permitirá bajar 2 libros digitales.
ya decía Karen. Uno con las memorias escritas, otro donde no solo se encuentran los textos, sino también los videos de cada una de las exposiciones realizadas en este tercer congreso del año pasado. Les invito a navegar por ese libro y utilizarlo pastoralmente. Segundo anuncio, gracias a un convenio con la Comisión Episcopal de Acción Social, CEAS, del Perú, ya tenemos disponible en nuestro portal el primero de una serie de textos de la doctrina social de la Iglesia en versión popular. El texto que ya está disponible es Laudate Deum, la última exhortación apostólica del Papa Francisco, que complementa y actualiza Laudato Si. Luego de este publicaremos otros grandes documentos de nuestra doctrina social de la Iglesia, de pensamiento social de la Iglesia, siempre en un lenguaje sencillo, sin por ello perder el contenido esencial. Es un libro pequeño, con ilustraciones y preguntas para el trabajo en nuestras comunidades de base, en las parroquias y en diversas formas de catequesis social. Comenzaremos por los documentos más recientes, pero llegaremos hasta la encíclica de León XIII, que se funda con la Rerum Novarum. Agradecemos, por cierto, a la cooperación de CEAS, Comisión Episcopal de Acción Social de la Conferencia Episcopal Peruana, que nos permite llevar este aporte a las distintas conferencias episcopales, ojalá a todo el pueblo de Dios. Tercer anuncio es la pronta celebración del Congreso Teológico Sinodal. Será entre 9 y 11 de agosto próximo. En este encuentro se profundizará sobre cómo hacer de nuestra iglesia sinodal para que sea nuestra iglesia que sea más sinodal. Si bien es cierto que este congreso recibirá hasta 150 participantes presenciales, estará disponible para quien quiera acceder a través de la transmisión en tiempo real por los canales del CELAM. Para inscribirse pueden hacerlo a través de nuestro portal www.celam.org. Dichos anuncios, quisiera invitarlos a reflexionar sobre la importancia del magisterio social de la Iglesia. Hay quienes pretenden ver en esta disciplina una teoría económica o política que ofrece una tercera vía en medio de una sociedad donde el socialismo y el liberalismo pretenden dar respuestas a los problemas del ser humano. No es esto el propósito de la doctrina social de la Iglesia. Nuestra mirada es trascendente, por ello supera esa dicotomía. Observa la realidad del ser humano como hijo adoptivo de Dios. En ese sentido, va más allá de las ideologías que ofrece un camino distinto. Es sentir y avanzar en la construcción del reino de Dios en medio de esta sociedad. La doctrina social de la Iglesia no es una teoría, ni es una teoría económica, pero es ciertamente esta doctrina puede inspirarlas. Hay diversas definiciones para la doctrina social de la Iglesia. Los últimos pontífices han dicho que es fundamento y estímulo para la acción, que es una reflexión que hacer en la Iglesia Católica, pastores y todo el pueblo de Dios, desde la palabra, sobre la realidad social que está siempre en constante cambio. En ese sentido, la respuesta que ofrece la doctrina social de la Iglesia nunca será la misma en todo tiempo. No puede darse la misma respuesta, porque cada tiempo es distinto, cada realidad es diferente, y porque el progreso del conocimiento humano también crea condiciones nuevas para el análisis de la realidad. Lo que no cambia son los principios. Estos son permanentes. No nos olvidemos de esto. Los principios son permanentes. El respeto a la dignidad de la persona humana, la participación para construir el bien común, el destino universal de los bienes, la solidaridad, la subsidiariedad. Además, hay que agregar, estos principios nunca actúan de manera segregada, son indivisibles.
Hay otra definición de la doctrina social de la Iglesia que ofrece una enorme profundidad teológica y pastoral. Es la expresión del amor de Cristo en la sociedad. Está dicho en Caritas in Veritate por Benedicto XVI. Justamente en ese sentido, el Papa Francisco ha ido profundizando y actualizando el magisterio social de la manera para responder a la realidad de los tiempos presentes. Invita a construir una vida con sabor a evangelio, con sencillez, con alegría, como hermanos de la naturaleza y de los pobres, a comunicar el evangelio sin imponer doctrinas, saliendo al encuentro del otro, porque así abriremos paso a la fraternidad y la amistad social. Dicho de otra manera, Papa Francisco, primero en la Evangelii Gaudium, nos muestra cómo vivir con alegría nuestra relación con Dios y el anuncio de la palabra. Luego, en Laudato Si, nos invita a revisar nuestra relación con la naturaleza y toda la creación. Finalmente, en Fratelli Tutti, reflexiona sobre la relación entre los creados, los prójimos. Con Laudate Deum lanza el grito dramático por el cuidado de la casa común. Con su magisterio, Papa Francisco nos abre una coherente comprensión cultural, nuestra relación con Dios, con la creación y con todos los hermanos. Pues bien, queridos hermanos y hermanas, este día es tiempo de abordar desde los principios del magisterio social de la Iglesia cuestiones bien concretas, la realidad del hombre y de la mujer latinoamericana y del Caribe. Finalmente pido que el buen Jesús y su madre, que es nuestra madre también, María de Guadalupe, nos ayude a hacer presente el amor de Cristo en medio de nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, don Lizardo, por sus palabras, las cuales sin duda nos invitan a asumir nuestro compromiso social, a vivir los principios de la doctrina social de la Iglesia y también nos recuerdan la gran riqueza que tenemos en el magisterio social de la Iglesia. Así que inaugurado ya el seminario, ahora invitamos al doctor Agustín Salvia, coordinador del Observatorio Socioantropológico Pastoral del CELAM y director del Observatorio de la Deuda Social en Argentina. Agustín, en la primera sesión del tercer Congreso de Doctrina Social de la Iglesia hace un año, nos expusiste la realidad regional, cifras y realidades pues muy complejas que nos evidencian, ¿no?, la situación que estamos viviendo. Así que ahora te pedimos que nos cuentes qué ha cambiado. ¿Hemos progresado? ¿Qué ha pasado con esta realidad? Agustín, tienes la palabra y muchísimas gracias. No, Karen, muchas gracias a vos, un placer. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hermanos, hermanas. Bueno, sí, la realidad latinoamericana es compleja. Venimos arrastrando siglos de postergación y de muchas desigualdades y privaciones al desarrollo humano y a la integración social. El año pasado tuve la oportunidad de presentar resultados de las investigaciones que viene realizando la red de observatorios de la deuda social de América Latina, de universidades católicas, y así como también estudios que se han realizado en el marco del Observatorio Socioantropológico Pastoral del CELAM. Esos diagnósticos del año pasado hacían referencia particularmente al efecto COVID y a las consecuencias posteriores al COVID en el escenario 2020, 2021 y parte del 2022. Ya estamos en el 2024 y hemos elaborado un estudio sobre este último año pasado acerca de cómo han evolucionado los problemas que ya veníamos detectando, tanto estructurales como del impacto que nos había generado la pandemia. Bueno, voy a presentar algunas filminas o algunas presentaciones que me permiten ayudar a ilustrar y que incluso pueden quedar posteriormente a disposición de ustedes, hermanos y hermanas, para que puedan usarlo como material de difusión. Así que voy a pasárselos posteriormente. Aquí hemos denominado a este estudio que saldrá próximamente Encrucijadas en el desarrollo humano y social y ambiental de las sociedades de América Latina y Caribe 2022-2023.
Y en principio, un aspecto filosófico y ético que tiene este informe o este estudio que está elaborado por el campo académico es que parte de un principio es que la sociedad latinoamericana acarrea problemas estructurales desde hace décadas y que son necesarios cambios de estructura para que este sistema social pueda ser sostenible. Un sistema social, económico y ambiental que debe ser sostenible y que en las actuales condiciones no lo es. Y que para ello se hace necesario disponer de un reconocimiento de la realidad de manera compleja e integral para hacer desde ahí opciones políticas y estratégicas que exige el caminar transformador y que el mismo CELAM es en este sentido un fundamental caminante de este proceso. Y todos nosotros, como fieles a nuestra Iglesia y al pueblo de Dios. De ahí que el documento va a atravesar tres elementos o tres ejes que son palabras que nos ha puesto, más bien sueños que nos ha propuesto el Papa Francisco hacia nuestra Amazonía, pero que los podemos extender para el conjunto de América Latina, de nuestros pueblos. Es el sueño ecológico a partir del cual se destaca la importancia de rescatar, custodiar y desarrollar la hermosura natural que tiene la casa común. El sueño social a partir del cual se interpela a la lucha por los derechos de los más pobres, justamente de los descartados, donde su voz pueda ser escuchada y su dignidad sea promovida. Y el sueño cultural a partir del cual el Papa sueña con una sociedad que preserve la riqueza, la variedad, la diversidad cultural y donde brillen y progresen todas las formas de manifestación humana. Con estos principios, obviamente, nos confrontamos con la realidad y vemos nuestras deudas. Y las deudas son muchas y se van acumulando y son pocos los logros. Voy a tomar algunos indicadores porque el informe toma casi más de 5 decenas de indicadores para evaluar y monitorear la situación. En este tiempo quiero presentarles algunos que den cuenta de que estos sueños siguen y tienen que seguir siendo vigentes más que nunca frente a esta realidad. En la situación económica lo que hemos visto es que en el último periodo del 2023 al 2024, América Latina ha seguido creciendo a un nivel menor al esperado, pero ha seguido creciendo. Y algunos países más que otros, es decir, que la recuperación post-COVID, post-pandemia, ha continuado, aunque con un ritmo lento, como bien decía, producto de situaciones inflacionarias y de problemáticas financieras globales y en un contexto bélico internacional de mucha inestabilidad de precios. Lamentablemente Argentina o Haití son lugares donde esto ha sido mucho menor y la caída del crecimiento ha impactado más. Haití con una sociedad mucho más empobrecida que la Argentina. En el mismo Perú o Chile la situación no ha ido muy bien en los últimos años, pero en general se ha venido creciendo y 2024 se proyecta como un año que proveerá de crecimiento a todas nuestras sociedades, aunque a un ritmo muy lento. Uno de los elementos que atraviesan a todas nuestras sociedades latinoamericanas es la deuda pública. Una deuda pública tanto interna como internacional que presiona sobre las finanzas públicas y hace que los gobiernos tengan que desarrollar políticas de ajuste en función de poder pagar esas deudas. Deudas al sistema financiero internacional, global, que ponen en aprietos la labor política, pero también fundamentalmente la construcción social desde las propias bases, el trabajo de la gente, el subvivir cotidiano. Uno de los puntos que nos atraviesan es esta deuda que golpea a nuestras sociedades latinoamericanas, más o menos, pero a todas, con un nivel muy alto que obliga a los gobiernos a producir políticas de ajuste en materia de gasto social, de inversión en infraestructura, en inversión en desarrollo económico y en desarrollo humano, en educación, en salud, etc. A esto se suma las enormes tasas de informalidad que América Latina sigue teniendo, de población que trabaja pero que no tiene un registro ante la seguridad social, no tiene tampoco cobertura médica,
es población no registrada que tiene muy baja productividad y que hace trabajos de subsistencia, y que en todos y casi todos los países de América Latina la situación es muy grave. Hay países donde esa informalidad es mayor, como Bolivia o Paraguay o Ecuador, o incluso en el caso de Argentina, pero en otros, y es menor, como en el caso de Chile o Costa Rica, pero en todos el nivel de informalidad atraviesa una parte importante del mundo del trabajo, generando pérdida de derechos, pérdida de cobertura, de capacidades de integración social, caída eventual de los ingresos y básicamente el fenómeno de ser trabajador pobre en una sociedad rica. Cuando avanzamos hacia la situación social, evaluamos cómo ha evolucionado la pobreza por ingreso y la pobreza extrema, lo que se llama también indigencia. Poblaciones que no pueden cubrir con sus ingresos una canasta básica alimentaria para nutrirse y satisfacer el hambre, o la pobreza que no le permite un funcionamiento adecuado en una vida social, como acceder a funciones básicas como salud, educación, mantenimiento de la vivienda. Y cuando analizamos esto y vemos que en términos de millones de habitantes, América Latina tiene aproximadamente 600 millones de habitantes, 183 millones de habitantes en esta América Latina, el 29% de su población está en situación de pobreza. Sus ingresos no cubren una canasta básica alimentaria y de otros bienes y servicios básicos. Y un 11% dentro de esa pobreza está en una situación de extrema pobreza, ni siquiera cubre el valor de una canasta alimentaria, básica alimentaria. Estamos hablando de 72 millones de personas. Esta situación ha mejorado en los últimos años después de la pandemia, pero sigue siendo un flagelo muy fuerte en nuestra América Latina, y la reducción de la pobreza y la indigencia parece estancarse a pesar del crecimiento económico. Sociedades ricas que logran recuperarse, que incluso tienen capacidades de crecimiento, al mismo tiempo que una parte de esas sociedades quedan en situación de pobreza extrema, de vulnerabilidad o de exclusión. La desigualdad sigue atravesando nuestra sociedad de manera muy fuerte. Y aquí muestra justamente lo que significa el nivel de desigualdad. Al nivel del total de América Latina, el 10% más rico de la sociedad, de las clases medias latinoamericanas, y no hablemos de los ricos y poderosos que las encuestas no pueden registrar, no atienden a los encuestadores, no responden sobre sus ingresos, pero el 10% más rico concentra el 35% de todos los ingresos. Y el 10% más pobre solo el 1,7%. Esta fuerte desigualdad, 20 veces más reciben las clases medias altas de ingresos que el sector más pobre de la sociedad latinoamericana. En algunos países esto es mucho más brutal, como Colombia, o como Brasil, o como Paraguay, o como Honduras, o como Panamá. En otros es menos fuerte, pero en todos es un patrón constante. La desigualdad en la distribución de los ingresos, de la capacidad de consumo, de la capacidad de ahorro, de invertir en capital humano con autonomía, invertir en el propio progreso personal o familiar, está disminuida para una parte más pobre de la sociedad, mientras que otros tienen capacidad de integrarse al mundo, de desarrollar la actividad económica, productiva, social, de desarrollar una sociedad del conocimiento, de la información, de invertir intergeneracionalmente. Otros se empobrecen intergeneracionalmente. Esto en América Latina no ha cambiado desde hace décadas. Un indicador de ese no cambio es la inseguridad alimentaria, el no encontrar alimentos y padecer hambre de manera frecuente o tener que reducirlo. Y cuando analizamos esto en América Latina, observamos que el 37%, 38% de la población en América Latina vive en situación de inseguridad alimentaria. Algunos países más que otros, en el Caribe mucho más todavía que lo que ocurre en América del Sur o en América Central. El promedio, el 37%. Y vimos cómo la pandemia agravó esta situación, pero la reducción post-pandemia con los niveles de crecimiento que mencioné no cambia sustantivamente, nos deja por arriba incluso de lo que existía antes de la pandemia. Es decir, tenemos hoy más inseguridad, más brecha alimentaria, más riesgo alimentario y nutricional en nuestra población y sobre todo en la infancia
que hace 5 años atrás. Cuando analizamos la situación ambiental vemos que las personas afectadas por sequías, terremotos, inundaciones y tormentas han crecido de manera soberana, de manera importante. El cambio climático y los hechos naturales que arrastran a América Latina hace que haya poblaciones de riesgo en contexto justamente de este cambio ambiental que lo aumenta, pero sobre todo también en un contexto en donde la propia naturaleza es hostil con muchas regiones de América Latina. Ahora, esa hostilidad no ha encontrado por parte de los estados, por parte de los gobiernos, suficiente respuesta para atender a estas inundaciones, a estas tormentas, a estos efectos de una naturaleza que protesta y reacciona contra el maltrato humano que se va desarrollando. Acá se muestran situaciones donde el impacto es mayor, como en materia de sequías, en lo que ha sido el Cono Sur o incluso en México, o lo que son los terremotos en las zonas andinas o en la zona de México, o lo que es el impacto de las inundaciones, incluso Colombia o Brasil, o el impacto de las tormentas en Centroamérica y México. Otro efecto, otra situación ambiental que llama la atención es que desde el año 90 hasta el año 2020, incluso post pandemia, aunque todavía no tenemos las cifras sistematizadas, viene reduciéndose la cobertura de bosques en América Latina. Sistemáticamente nuestros bosques están siendo talados, arrasados, transformados en territorio o terreno para la producción alimentaria global, sin que estos puedan desarrollarse en un equilibrio ambiental e incluso en una producción integrada, ecológicamente integrada a el desarrollo humano y a las necesidades económicas y sociales de las comunidades que viven en esos bosques. Si avanzamos en ese campo, encontramos que en los últimos 20 años hemos desarrollado cientos de conflictos de materia ambiental en la región. Y en el año 2022 todavía hay 661 de los conflictos que fuimos acumulando que todavía están sin resolverse. Extracción de minerales en principal lugar, gestión del agua, biomasa o conflictos por el suelo, justicia climática, combustibles fósiles, infraestructura ambiental, conflictos donde la sociedad busca luchar y transformar una situación injusta y justamente insostenible para el medio ambiente y el desarrollo socioambiental, y todavía estos conflictos siguen vigentes y los estados no han dado respuesta satisfactoria a los mismos. Es una sociedad latinoamericana que está en protesta, que está en conflicto, luchando por sus derechos económicos, por sus derechos sociales, por sus derechos ambientales. Y esto no se apacigua. Esto forma parte también de nuestra realidad. Y aquí, bueno, una identificación en toda América Latina de justamente cómo se distribuyen esos conflictos, y vemos que no existe territorio en nuestra América Latina que no esté atravesada por algunos de los conflictos ambientales que estamos mencionando. Y por último, analizando la situación sociopolítica en el informe, muestra un deterioro de la democracia. Y la pandemia no ha ayudado a que esto en todo caso ha tendido a paralizar cierto conflicto, pero no ha ayudado a que no siga ocurriendo una creciente insatisfacción o una pérdida de satisfacción en la democracia, y esto hoy por hoy ya afecta en términos de preferir a la democracia en cualquier otra forma de gobierno. Menos de la mitad, el 48% de la población adulta ha contestado que lo prefiere contra cualquier otro sistema, mientras que más del 50% no está de acuerdo con esta afirmación. Y solo un 28% está satisfecha con la democracia. Se está en riesgo una democracia en el contexto en donde las democracias, más bien los sistemas políticos que organizan las democracias, no han dado respuesta a este conjunto de quiebres económicos, sociales, ambientales y culturales que violentan los sueños de Francisco y los sueños de nuestra sociedad, y que justamente hablan de nuestras deudas, de las profundas, permanentes y estructurales deudas sociales que la política o el campo de las políticas no ha podido dar respuesta en América Latina. Sin embargo, siguen ocurriendo, y a pesar de que todavía los niveles son muy bajos, los niveles de confianza hacia los presidentes, hacia los poderes ejecutivos, dominan por sobre el nivel de confianza en el Congreso, en el Poder Judicial, mucho menos los partidos políticos. En general hay una decadencia, una crisis de los partidos políticos,
pero sobresale frente a la crisis de los partidos políticos y de los poderes parlamentarios o judiciales líneas populistas ejecutivas que quieren o pretenden buscar el favor y el apoyo de las masas sociales en función de objetivos que no dejan de ser objetivos de corto o muy poco alcance, en transformaciones que no significan cambios estructurales, sino continuidad en esta misma realidad. Ahora, en este contexto lo que tenemos es que la policía o las fuerzas de seguridad y los sindicatos no están mucho mejor en el campo de la confianza pública. Sin embargo, la Iglesia hoy en América Latina sigue siendo una de las grandes o principales fuentes de confianza en nuestra sociedad. Las iglesias, no solo la Iglesia Católica, las iglesias en su conjunto, es donde las sociedades depositan hoy, en la sociedad civil, en el campo religioso, una esperanza, una expectativa, frente a una política que parece no estar dando o no estar garantizando justamente esos objetivos. Y por último, para cerrar, el hecho de un elemento que atraviesa a muchas dimensiones del campo político, económico, social y cultural en América Latina. Nuestras mujeres están en la trinchera, están en la base de la defensa de las necesidades, de los intereses, de la necesidad de buscar la satisfacción, así como de la lucha de los derechos. Las mujeres latinoamericanas hoy son las grandes protagonistas. Sin embargo, nuestras mujeres, si bien han avanzado en el campo de ocupar espacios en los poderes legislativos de nuestros países, siguen teniendo una minoría en su participación. La mejora de un 32% en el año 2020 a un 35-36% en el año 2023 marca una mejora, una tendencia de mejora. Sin embargo, 3 de cada 10, o entre 3 y 4 de cada 10 legisladores son mujeres. El protagonismo de nuestras mujeres en la vida social, económica, incluso ambiental y política de base, no se refleja en el nivel de las superestructuras. Ahí tenemos también la deuda, equiparar los derechos y las oportunidades de nuestras mujeres en el espacio político. Quizás así podamos ser incluso mejores, teniendo más mujeres conduciendo y dirigiendo desde su sensibilidad, desde su libertad, desde su creatividad, el escenario de la política. Bueno, para ir cerrando, estas son encrucijadas que nos deja el desarrollo humano y social y ambiental en las sociedades latinoamericanas. Deudas constantes, deudas permanentes, problemas estructurales que todavía siguen presentes y que convocan a nuestra iglesia, a una iglesia en salida, a encontrarnos con esos problemas, con esos desafíos y a luchar junto con nuestra sociedad en la superación de los mismos para encontrar un mejor vivir para todos y para todas. Bueno, muchas gracias, Karen. Hasta aquí mi exposición. Al contrario, Agustín, muchísimas gracias por esta valiosa y diría también pues dolorosa y preocupante información. Y me quedaría con una frase que nos decías, ¿no? Estos datos ponen en aprietos la situación social y creo que por tanto ponen en aprietos vidas y rostros concretos. Y por eso la invitación, ¿verdad? A ser discípulos y misioneros en salida. Y bueno, de ahí también pues la pertinencia de tener estos espacios de reflexión y de análisis. Antes de pasar a la siguiente exposición, quisiera nada más, bueno, pedirles que nos vayan dejando sus preguntas en los diferentes chats de las redes y agradecer también el interés que han mostrado, en las memorias del tercer congreso. Avisarles que, bueno, estará disponible a partir de mañana, 16 de mayo, en la página del CELAM, que es celam.org, y también en la biblioteca del CELAM. Así que, bueno, ahora pedimos al Padre Francisco Hernández, a quien en América Latina se le conoce más como Padre Chico, que exponga sobre los desafíos que para la Iglesia plantea esta situación descrita por Agustín. El Padre Francisco fue por muchos años secretario latinoamericano y caribeño de Cáritas y actualmente es director del Centro de Programas y Redes Pastorales del CELAM. Padre Chico, muchísimas gracias. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, Karen. Buenas noches a todos y a todas. Bueno, es un gusto compartir con ustedes y agradecer este espacio de diálogo y de escucha mutua también. Agradecerle mucho a Agustín. Agustín nos hace dos planteamientos muy importantes. Primero, nos plantea el futuro deseado en los sueños del Papa Francisco y luego nos lleva a la realidad y nos dice cómo está esto. Y nos toca ahora a nosotros como iglesia colaborar con el mundo
para hacer ese proceso, esos caminos que nos lleven de esta realidad difícil, compleja, como lo ha expuesto Agustín, a lo que el Papa Francisco plantea como el sueño, como los grandes horizontes que debe realizar, o que por lo menos la Iglesia debe asumir como propios para transformar esa realidad. Entonces yo creo que es muy importante recordar aquí, parece una ingenuidad de pronto para ustedes, pero es muy importante partir del hecho de que todo proceso o acción pastoral parte de la realidad. Yo sé que todos lo sabemos, pero no lo crean, hay sectores a veces en nuestra vida de la Iglesia que no miran la realidad como una acción fundamental a ser transformada, y por el contrario, a veces tenemos espiritualidades que evadimos encontrarnos con esa realidad y transformarla a partir de la riqueza del magisterio social de la Iglesia. Y yo creo que en eso, por eso es muy importante recordar siempre la necesidad que nos plantea el Concilio, la Gaudium, ¿verdad? De que no hay nada verdaderamente humano que no encuentre eco en el corazón de la Iglesia. Y de ahí la razón por la cual la Iglesia se siente íntima y realmente solidaria al género humano y su historia y su realidad. Y por eso, como Iglesia que somos, como comunidad de discípulos, tratamos en esa solidaridad de cooperar para encontrar soluciones que respondan a esos problemas de nuestra época. Y así lo ha hecho el CELAN a lo largo de su historia de casi 70 años, donde a través de la iluminación de la palabra de Dios, hoy del magisterio del Papa Francisco, pero de toda la riqueza magisterial de la vida de la Iglesia, de los episcopados desde Medellín hasta Aparecida, pasando por Iglesia en América, que ustedes de feliz y grata memoria, y por último el gran proceso de la Asamblea Eclesial, y ahora hoy día que estamos viviendo también el proceso sinodal. Todos estos elementos alimentan y quieren hacer y permiten que la Iglesia quiera responder a los desafíos evangelizadores que nos plantea la realidad, y donde queremos descubrir signos de los tiempos, hacer el discernimiento necesario con toda la comunidad eclesial, apoyados en la luz del Espíritu, para responder a esa realidad. Y de ahí que yo quisiera no ponerme de creativo, ni mucho menos, en el sentido de que hay un proceso que ha hecho el CELAN a través de la Asamblea Eclesial, donde hizo un gran trabajo de escucha. Ahí encontramos 43 grandes desafíos, y luego a partir de esos desafíos, el CELAN tuvo la virtud de, junto con muchos otros actores de la vida eclesial, tratar de responder en esa misma Asamblea Eclesial a ver cuáles podían ser las grandes líneas, las grandes dimensiones que nos podían ayudar a responder a esta realidad. Y ahí, en su plan pastoral, en su proceso de reestructuración y en el nuevo marco, nuevo programa del 2023-2027, que llamamos Plan Global del CELAN, ahí nos marca como unos 6 elementos que me parece que son los que la Iglesia Latinoamericana ha asumido para responder a estos desafíos de la realidad, pero de alguna manera, como nos decía Karen también, estas 6 dimensiones de alguna manera también son desafíos, porque hay que llevarlos adelante, hay que lograrlos, hay que conseguirlos. Y entonces ahí los menciono rápidamente: el tema del querigma y la misión, el tema de la dimensión profética y formación, la dimensión espiritual, la liturgia y la vida sacramental, la dimensión social y participativa de la Iglesia, la dimensión sociotransformadora y la dimensión ecológica. Esas 6 dimensiones me parece a mí que nos marca el CELAN unos criterios importantes para abordar esta realidad. Dentro de lo que podríamos llamar la dimensión del querigma, que es el asumir el anuncio, proponer, acompañar desde la fe, desde la palabra de Dios y el encuentro con Jesucristo. Ahí quizás el desafío más importante es que nosotros podamos anunciar a Cristo
para que sea encontrado, para que sea conocido, para que sea seguido, para que sea amado, para que sea adorado, para que sea comunicado. Y ahí necesitamos ponerle mucha pasión a nuestros procesos pastorales. Sí, cierto, cabeza y corazón, un poco lo que dice la Caritas in Veritate, una cierta inteligencia del amor, para que ese Jesús sea conocido, asumido desde el discipulado misionero, con una caridad fraterna, con una vida eclesial construida desde el mandamiento del amor. Desde la dinámica de la formación, nos parece muy importante los esfuerzos que se vienen realizando ya desde el Centro Bíblico Teológico Pastoral para América Latina y también desde otros centros y dinámicas pastorales que tienen las conferencias episcopales, que tienen las diócesis, parroquias que realmente se dinamizan a partir de procesos formativos dinámicos, progresivos, sistemáticos. Entonces aquí es muy importante para nosotros seguir manteniendo esta propuesta de formación en todos los niveles. Para lograr una buena comunicación efectiva, también acentuando la capacidad de escucha de unos y otros, el diálogo sincero entre los diversos actores pastorales, las relaciones fraternas e inclusivas con otros actores, inclusive fuera de la iglesia, diálogo ecuménico, interreligioso, etcétera, y la capacidad también del trabajo en equipo. Esto ha sido sustancial en el CELAN y hemos estado trabajando mucho en este esfuerzo a través de plataformas, de redes, de comisiones que esas redes van integrando para lograr ese trabajo. Pero al mismo tiempo, aquí dentro de la estructura del centro, del CELAN, los 4 centros, tratamos de funcionar muy dinámicamente, muy orgánicamente y muy en equipo para poder llevar adelante eso. Así que hay que reconocer los esfuerzos que se van haciendo con diversas organizaciones, muchísimas organizaciones, para construir redes, para construir plataformas que mantienen procesos de educación popular, que mantienen procesos utilizando la tecnología, la animación bíblica, el encuentro de las culturas, la cultura del encuentro como un factor fundamental, la espiritualidad de comunión, el cuidado de la vida, el cuidado de la casa común. Son redes que han venido funcionando, que van implementándose poco a poco. Por otro lado, dentro de la necesidad de vivir una espiritualidad encarnada e inculturada, como lo decía yo al principio, quizás aquí encontramos un desafío importante, ¿verdad? Pero es necesario redescubrir dentro de esta vivencia de la espiritualidad, de estos nuevos estilos de asumir realmente la vida del evangelio en la plenitud de toda la integralidad de la vida de la persona y de todas las personas, cómo podamos vivenciar la vida sacramental, la importancia de la presencia de la comunidad, sobre todo ahora después de la pandemia, que nos acostumbramos a verlo todo por las pantallas, es necesario volver a encontrarnos como personas, porque la comunidad de discípulos se acerca, se concentra en torno al misterio de Cristo para expresar y dimensionar su fe y salir de ahí con el mismo entusiasmo que salen los discípulos de Emaús para volver a llevar el evangelio a las comunidades, para volver a llevar la esperanza del resucitado en medio de tantos crucificados. Así que aquí la renovación de la liturgia, los esfuerzos de inculturación que vayamos haciendo serán factores muy importantes. Hablábamos también de la necesidad de conversión, de los procesos de participación para crecer en comunión. Aquí sin duda hoy nos ha retroalimentado de una manera muy dinámica, muy intensa, muy alegre también lo que es la vivencia del proceso sinodal, ¿verdad? Porque nos damos cuenta de que ese sueño, para construir esos sueños que nos plantea el Papa Francisco en Querida Amazonía, a partir de una realidad tan dura, tenemos que darnos cuenta que esto nos concierne a todos. No es que para hacer la transformación social, eso se lo vamos a dejar al equipo de Cáritas. No, eso lo concierne a toda la comunidad eclesial. Es un trabajo de todos, es una responsabilidad de todos. Todos debemos discernir y todos debemos decidir cómo vamos a ir haciendo este esfuerzo. Es una gran experiencia que nos recuerda también la 80ª Advenience, aquella construida a los 80 años de la Rerum Novarum, hoy con 53 años más. Habría que hacer la vida, o sea, compete a toda la comunidad, en comunión con los pastores, bajo la guía del Espíritu, discernir
las líneas, los criterios, las orientaciones para poder transformar esa realidad. Entonces, eso sigue siendo validísimo a los 53 años de la 40ª Advenience, que fue a los 80 años de la Rerum Novarum, sigue siendo validísimo. Toda la iglesia, como comunidad de comunidades, como una iglesia samaritana, acogedora, de una cultura eclesial marcadamente laical, que promueve el protagonismo de la mujer, de los jóvenes, que busca transformar también las sociedades de su propio seno, que se organiza a través de diversas redes y diversos movimientos y formas y programas pastorales. Yo creo que aquí el trabajo está muy fuerte, son diversas las redes que hemos ido construyendo a partir de los 4 sueños de Aparecida, como la Red de Derechos Humanos, Construcción de Paz, la Red de Ecología Integral, la Red de Nuevas Economías, Economía de Francisco y Clara, la Red de las Mujeres Protagonistas de la Sociedad, la Red Clamor, la red que van construyendo los departamentos de catequesis, de familia, de juventud, de las diversas conferencias episcopales, de pastoral penitenciaria, salud, etcétera, etcétera. Disculpen que no nombre todo el espectro de acción pastoral que tenemos en la vida de la iglesia. Lo que necesitamos es que a una realidad que está profundamente interligada, vayamos construyendo una pastoral profundamente interligada, profundamente cohesionada, muy de comunión, donde todos nos sintamos profundamente interconectados unos y otros, porque eso es lo que nos va a permitir transformar esa realidad que también está muy interconectada. Entonces necesitamos una acción de una iglesia que se sienta fraterna, compasiva, transformadora, con un corazón abierto a todo ese mundo de diversos heridos, de rostros sufrientes que descubrimos en la realidad. Y esto implica que nuestros procesos pastorales que vamos construyendo poco a poco sean asumidos por toda la comunidad eclesial, tengan esa perspectiva profética, tengan caminos de incidencia, de empoderamiento y participación de las comunidades, devolver la voz a los que siempre debieron haber tenido la voz, que los pobres sean los protagonistas de denunciar las injusticias, las inequidades, las explotaciones, los descartes de personas por montones, la marginación de comunidades, de etnias, de culturas y también una renovación en una opción preferencial por, con y desde los pobres. Ahí me parece que la defensa de los derechos humanos, la participación de los cristianos en los ámbitos económicos, políticos, la promoción del cuidado de las víctimas por diversas injusticias sociales, el acompañamiento de pueblos originarios, de afrodescendientes, el socorro de los migrantes, de los refugiados, de las víctimas de trata y tráfico, de encarcelados, de discapacitados, de la lucha por la defensa de la vida, por la familia y del cuidado de la casa común, serán fundamentales. Por último, con esto termino, es la necesidad de asumir Laudato Si, Laudato Deum como una gran ruta de toda la comunidad eclesial. El grito de la tierra nos invita a un compromiso a todos por el cuidado de la casa común. Todos somos responsables. Y yo concluyo diciendo que todas estas tareas y objetivos pastorales son importantes para continuar en el desarrollo que tenemos ahora pastoralmente de redes, plataformas, programas de generación de conocimiento, de formación, de acción pastoral, del conocimiento del bien, con toda la iglesia, con otras comunidades religiosas, con otros grupos sociales, por todos aquellos que trabajan por la dignidad de las personas, la justicia, la paz, la generación de nuevas economías, la dimensión social de la evangelización, el cuidado del ambiente, gestar esta revolución cultural que nos involucra en todo ese mundo de la telemática y las grandes dinámicas tecnológicas, el conjunto, en fin, de una sociedad que se une para cuidar a cada persona, a todas las personas y a nuestra casa común. Yo creo que este es el gran esfuerzo que estamos haciendo ahora desde el CELAN. Estamos construyendo diversas dinámicas, pero buscando eso. Ya no una pastoral fragmentada, basta de fragmentación. Necesitamos una pastoral articulada en una iglesia que es casa y escuela de comunión.
Pues agradecemos al Padre Francisco Hernández por permitirnos sentir esa pasión pastoral de la que nos habló, pues nos hace saber que nuestra iglesia está viva, que está en salida, que está inquieta, que contamos con grandes herramientas de pastoral y que todo esto nos permite mirar con esperanza la realidad y abrazar el Evangelio para buscar la transformación social. Muchísimas gracias. Quiero, dar un saludo especial al Padre Diego Jaramillo, presidente de la Corporación Uniminuto de Colombia. Muchas gracias, Padre, por acompañarnos. Y bueno, pues ahora le pedimos tanto al Padre como a Agustín que, vengan para que nos puedan responder algunas de las preguntas que nos han hecho llegar los participantes en este seminario digital. Les voy a poner ahora, las voy a poner algunas de ellas. Una, hay algunos comentarios sobre, que les comentábamos que les vamos a compartir el libro. Ya lo decía yo hace rato, que va a estar disponible a partir de mañana ya en las redes del CELAM. Entonces, sí les enviamos la liga y todo, pero ya a partir de mañana va a estar disponible para que puedan acceder a toda esta gran riqueza. Aquí tenemos uno que entiendo es más bien comentario. Dice, Puerto Rico, que es una colonia de los Estados Unidos, también experimenta tasas débiles de crecimiento. Un escenario catastrófico lo evita tras las inyecciones de fondos que llegaron con el rescate de COVID y el huracán María en 2017. A lo mejor ahora si quieres comentar algo, Agustín. Y mientras pongo también la otra que dice, ¿por qué no aparecen los datos de Bolivia? No sé si en la información que ponías había algo sobre Bolivia o si a lo mejor tuviera que hacer alguna referencia a Bolivia. Y también nos preguntan sobre la desigualdad en Chile. Si quieren, dejo algunas preguntas y pasamos a las siguientes. Agustín, gracias. Bueno, a ver, son muchos detalles que habría que precisar. La información que está recogida en el informe que va a emitirse o va a generarse dentro de un mes y medio, que estará público, esperemos, máximo 2 meses, ha recuperado toda la información estadística que se pueda reunir hasta el momento en que editamos el informe, el estudio. Y hay de muchos países donde no hay información actualizada. Y esta situación es que, las estadísticas nacionales o están atrasadas tecnológicamente, técnicamente, o la orientación política o el lineamiento político no deja que se presente información. Incluso en Venezuela, en Nicaragua, tampoco existe esa información y tampoco tenemos datos de Cuba. Y muchos países manipulan su información y hasta donde hemos podido recuperar datos están aquí presentes y están analizados. Tal vez la situación particular de cada país no queda reflejada, pero sí queda reflejada compleja y atravesada y común problemática del continente, de nuestro gran continente. En ese contexto, los desastres naturales, como mencionaba, afrontan la debilidad de estados que no están en condiciones ni de prever las complejidades y los costos sociales y humanitarios que tienen esas calamidades, y tampoco muchas veces en procura de atenderlas y resolverlas o de asistirlas. Esto es un parámetro constante también en América Latina. Para mayor, como he pasado rápido muchas de estas informaciones, he visto que en los comentarios se preguntan en detalle algunos de ellos y dónde va a estar la información. Yo se la he emitido a quien está organizando esta actividad y se me informa que va a estar puesta en la nota de prensa o en la comunicación que se va a hacer al final de la misma. Así que van a poder bajar el PowerPoint y, como digo, o también el PDF, porque va a estar en las dos versiones, utilizar la información y eventualmente aquí, esperemos un poquito más y va a haber una información mucho más detallada por país y para muchos más indicadores en un mes y medio, 2 meses a más tardar. Muchas gracias, Agustín. Voy a tomar otras 3, una es más bien comentario y 2 preguntas que siento que van enlazadas y lo dejo abierto por si el padre Agustín quiere compartirnos. Dice, frente a tantos panoramas de inquietud, se entiende que hemos de ser testigos de la fe en la región, que a veces olvida su vocación de ser el continente de la esperanza. Y de ahí me voy a 2 preguntas. Una dice, ¿cómo transformamos esta realidad? Si tomamos en cuenta, y aquí dice que por lo menos en Puerto Rico, pero yo diría que creo que en muchos de nuestros países,
La formación en doctrina social está ausente. De mi parte, lo estoy haciendo a nivel micro, pero la jerarquía no tiene proyectos formativos hacia abajo, hacia las parroquias. Y en esta misma línea nos dice Óscar que dice, ¿qué pasa? Que los fieles cristianos católicos votan en mayoría proyectos neoliberales, perversos, de muerte, que marginan y excluyen. Dice, se ha olvidado la doctrina social de la Iglesia y se enseña muy poco. Entonces, bueno, pues creo que estas nos engloban un poco, ¿no? La necesidad de formación y mayor conocimiento de la doctrina social de la Iglesia. La dejo abierta a quien de ustedes dos desee contestar. Bueno, si quieren yo me tiro al agua. Muy bien, no, son un par de preguntotas realmente que nos hacemos todos, siempre, permanentemente, porque es lo que nos ayuda a ir buscando formas de transformación de la realidad inspirados precisamente en la riqueza del magisterio. Mire, por un lado, yo creo que una parte de la culpa la tenemos a nivel de la Iglesia, cuando hemos convertido el magisterio social de la Iglesia, el pensamiento social de la Iglesia, en un contenido estrictamente académico. Y no es que eso esté mal, no, eso es fundamental porque eso nos ayuda a construir más pensamiento social. El asunto es que al dejarlo en ese nivel nada más y no llevarlo a las comunidades con procesos de educación popular, entonces vamos privando a las comunidades de ese esfuerzo. Entonces yo creo que tenemos que mantener las dos dinámicas, la importancia de la formación en el mundo de las universidades, en el mundo de los colegios secundaria, primaria, inclusive desde el mismo nivel de la catequesis, pero haciendo también un esfuerzo de traducir la riqueza del magisterio en versiones que le permitan acercarse a la gente más sencilla. Yo creo que, como decíamos, señor Lizardo, al principio en su presentación, él nos hablaba de las versiones populares, por ejemplo, como un ejemplo, ¿verdad?, de que se puede tomar la riqueza del magisterio y ponerlo a dialogar con los sectores, con los diversos sectores de la sociedad, desde el mundo de la intelectualidad, de la academia, una academia que quiere ser orgánica, que quiere llegar sobre la realidad y que estamos viendo programas muy interesantes que desde el mismo Centro de Gestión del Conocimiento se van generando para llevar esa riqueza al mundo de las comunidades eclesiales y al mundo de los programas, de las acciones pastorales. Entonces, yo creo que hay esfuerzos diversos. Ahí habría que, donde hay total ausencia, pues estamos llamados a motivar a que se empiece a trabajar fuerte en eso. Por ejemplo, yo he estado en Puerto Rico, he visto programas de pastoral social de Puerto Rico a través de la Cáritas Puerto Rico, y ahí tienen programas interesantísimos. Tienen una forma de trabajar, de acercarse al mundo de la tercera edad, personas muy mayores, muy abandonadas, muy solas. Estuve con ellos visitando precisamente a esas personas y probablemente ellos no conocen todo el acervo de la doctrina social de la Iglesia, pero cuando yo los veía en su acción pastoral, yo decía, ellos están haciendo de la doctrina social de la Iglesia, de pasarla de doctrina a hecho histórico. Hacen de la doctrina el signo, hacen de la doctrina el símbolo de un reino presente a través de sus acciones. Esa, por poner un ejemplo, hay otros, una serie de programas, y no solo en Puerto Rico, en todas las 22 conferencias episcopales de América Latina. Quizás ahí lo que nos falta a nosotros llegarles para decirles, miren, eso que ustedes hacen es doctrina social de la Iglesia. Ustedes están convirtiendo la doctrina social de la Iglesia en realidad. Ahora, también tenemos que ser más exigentes, porque todos tenemos que responsabilizarnos más y formarnos de tal manera que podamos dar razón de nuestra fe y ojalá poder decir que esta acción pastoral que la hacemos porque estamos inspirados en este pensamiento, en este principio, en este valor, en esta enseñanza de la vida de la Iglesia. Entonces yo creo que ahí, por eso es que decía que de alguna manera tenemos algo de responsabilidad, pero también tenemos que reconocer que hay muchas acciones muy lindas en la vida de las comunidades
gente muy sencilla, haciendo cositas sencillas en comunidades muy sencillas, pero que están realmente transformando realidades, ¿verdad? Ahí, desde esa sencillez, desde esa pequeñez. Entonces yo no soy tan pesimista, tal vez soy muy entusiasta de pronto, ¿verdad? Y como soy medio apasionado, entonces me emociono mucho. Pero yo he estado muy de cerca por mi trabajo en las Cáritas ahora, bueno, desde el CELAN, antes de estar en las Cáritas, cuando estuve en Pastoral Social, uno ve muchísimas acciones. Lo que pasa es que a veces la iglesia, por aquello de que la mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha, no terminamos de dar a conocer una serie de dinámicas que hace la iglesia que son interesantísimas. Entonces yo creo que hoy hay que seguir el principio más bien de Evangelii Gaudium, porque cada una de esas acciones que realizamos, aunque sea pequeña, es buena noticia, es evangelio, es doctrina llevada al hecho. Y entonces habría que asumir esa orientación del Papa Francisco en Evangelii Gaudium, de que el bien hay que comunicarlo porque produce más bien. Entonces yo creo que ahí tenemos que apasionarnos todos un poquito, y sí, no mostrar por vanidad lo que hacemos, pero sí porque eso que hacemos puede testimoniar y animar a otros a entrar en dinámicas de prácticas sociales que después un buen pastor puede, con su contenido, con su riqueza, y hoy por dicha montones de laicos que se van formando en estas dinámicas, que nos pueden decir, sí, eso que ustedes realizan es doctrina social de la iglesia. Y además de eso, la doctrina nos enseña, y esto, y esto, y esto otro, y por aquí, por allá, y vamos generando todo un proceso animador de formación. No nos desanimemos, gente. Empecemos nosotros mismos, cada uno de nosotros. Dice que no ha recibido formación, pues empecemos nosotros, hagámonos autodidactas, no esperemos que alguien llegue a enseñarnos, sí, perdonen la expresión, hemos aprendido muchas mañas solos, entonces ¿por qué no aprender cosas buenas solos también? O sea, podríamos con todos los materiales que encontramos ahí en la biblioteca del CELAN, que el CELAN nos pone en su página, que algunas conferencias tienen en sus páginas, que Indosoc, por ejemplo, tiene en sus páginas, que el CEDI2 tiene en sus páginas, voy mencionando algunos, IBRADES, la Universidad Hurtado en Chile. Hay montones de materiales que usted y yo podemos estudiar solitos, animamos a otros, quizás a nuestro grupo de catequistas, a nuestro grupo de pastoral familiar, a nuestro grupo de jóvenes, y juntos nos convertimos en un círculo de lectura, ya no de novelas de Jane Austen, sino del magisterio social de la iglesia, ¿verdad? No está malo leer a Jane Austen, a mí me encanta también, pero podemos sacar un ratito para también leer y estudiar el magisterio social de la iglesia. Hay ejemplos muy bonitos. A mí un grupo de amigos de la tercera edad me llamaron un día de estos y me dicen, mira, estamos leyendo Medellín, estamos estudiando Medellín aquí. No entendemos muchas cosas, ¿por qué no nos ayudas? Y pues hicimos un Zoom y algunas dudas que tenían, pues ahí las conversamos y ellos se tomaron un cafecito porque estaban en su casa, yo pues nada los veía, pero conversamos de Medellín. Entonces, nosotros también podemos hacer iniciativas sencillas para no esperar que alguien llegue, ¿no? Aprendamos nosotros, busquemos nosotros, preguntemos por aquí, por allá, metámonos a internet, nos vemos. Rerum Novarum y pum, le damos clic y ahí nos van a aparecer un montón de cosas donde nosotros podemos aprender algo del magisterio social de la iglesia y sobre todo pasar de la doctrina al hecho, y eso hace que la doctrina social de la iglesia se convierta en espiritualidad, un estilo de vida, una forma de ser. Muchas gracias. Claro que sí, y además diría, bueno, decíamos de la pandemia, ¿verdad? Y creo que algo que nos enseñó fue precisamente podernos encontrar a través de estos medios y también podernos formar a través de estos medios. Entonces, como bien decía, pues en los diferentes centros que tenemos en la región hay también diferentes ofertas formativas que creo que podríamos aprovechar. Pasamos a la última ronda, ya voy a retomar las últimas preguntas y comentarios para ya poder ir cerrando.
Bueno, nos preguntan también que si se va a poder acceder al video, el documento, la presentación de Agustín, etcétera. Todas esas preguntas, lo que les invitamos es a que sigan nuestras redes, ¿no? Sigan las redes del CELAM, sigan las redes y ahí podrán encontrar pues toda esta información. Ahí van a tener acceso. Va a haber otra sesión más adelante también para presentar todo este documento de Agustín. En fin, ahí van a poder tener acceso a todo esto que es de gran interés, ¿no? Y bueno, pues entonces tomaría realmente nada más las preguntas. Una que dice, ¿por qué algunos obispos y sacerdotes no practican las propuestas del Papa Francisco? Dice, las tareas que salen de diferentes reuniones. Dice, bueno, definitivamente necesitamos involucrarnos en una conversión pastoral guiada por el Espíritu para hacer visible la presencia misericordiosa de Jesús en nuestros pueblos. Y un poco, bueno, desde su experiencia, ¿cuál es la solución del cuidado de la casa común, del cambio climático, ¿no? En fin, pues esto, la parte también de cambio climático, los últimos efectos, dice, siento que el Papa Francisco está quedando cada día más solo como voz profética. ¿Qué está aconteciendo con nuestra iglesia? ¿Cuáles son los desafíos sociales? Pues son muchas preguntas ya para la corta ronda digamos que tenemos para ir cerrando. Les pediría que a lo mejor un minuto cada quien podamos ir cerrando. Gracias. No te escuchamos, Agustín, no se escucha, creo. No, pero no. Ahora sí, ahora ya. No, me sumo al entusiasmo del Padre Chico, pero porque efectivamente, no solo porque tengo ganas que las cosas cambien, sino porque poder dar y seguir dando testimonio evangelizador del derecho a la vida humana y al desarrollo de la vida, nos puede cambiar, nos puede efectivamente cambiar. Quisiera decir algunas claves sociológicas sobre esto, que una de ellas es que no nos debe tener temor ni rechazo a la política. La construcción política del cambio es parte también de este proceso. No solo un cambio cultural, un cambio en la vida cotidiana, un cambio en el microespacio colectivo, comunitario o en el micromundo de nuestra pequeña comunidad, sino el cambio político va a ser un cambio importante en la medida que también la comunidad cristiana asuma que la política es un espacio común de transformación y de compromiso entre los hermanos. Y que no le temamos a ese espacio, porque justamente parte de la solución va a ser el cambio en el sistema político, en la conciencia política de nuestros dirigentes, quizás en la formación de nuevos dirigentes políticos con una mirada de nuestro pueblo, de nuestra sociedad y del mundo distinta. Hacia ello tenemos que caminar y seguir caminando y seguir luchando en esta transformación en donde yo no coincido que el Papa Francisco se esté quedando solo. Creo que nos tiene a muchos en esto, a muchos y multiplicándonos. En esta línea creo que el pueblo latinoamericano viene apoyando estos sueños del Papa Francisco y más allá de la realidad triste, dolorosa, crucial que estamos mostrando, justamente en la medida que somos conscientes de que eso ocurre, tomamos conocimiento de que eso ocurre, podemos cambiarlo, podemos transformarlo, podemos hacerlo, podemos hacer que estos temas sean parte de la agenda política y de la agenda social y de la agenda comunicacional. Bueno, hacia esto estamos creciendo y yo soy muy optimista. Gracias, Agustín. Bueno, yo sigo entusiasmado también. Me uno al optimismo de Agustín. Yo creo que sí, el Papa Francisco tiene detractores, claro que sí. Hay gente que no piensa como él, que no actúa de acuerdo a las perspectivas que nos regala en su magisterio. Y bueno, tenemos que aceptar que no todos somos iguales y todos pensamos igual, pero tenemos que hacer el esfuerzo de seguir haciendo lo que precisamente el Papa Francisco nos indica. Hagamos cultura del encuentro, amemos a nuestros enemigos, mostrémosles, tratando de, el amor lo puede transformar todo, y yo creo que en la medida en que nos vamos uniendo, en este momento aquí en el CELAM, estamos en un encuentro de plataformas, de 4 grandes plataformas, de algunos sectores pastorales. ¿Y qué les digo? Por ejemplo, la plataforma de Ecología Integral, ahí hay 18 organizaciones. Una de esas organizaciones se llama el Movimiento Laudato Si, para poner una. Como digo, son 18, bueno, no tengo tiempo aquí ya de ponerme a enumerar cada una.
Pero solo el movimiento Laudato Si en República Dominicana tiene 2.000 jóvenes haciendo apostolado ecológico, por poner un numerito. Entonces, ven, sí hay muchas cosas, sí hay mucha gente siguiendo. Lo que pasa, yo sigo diciendo, disculpen la expresión tan popular que voy a usar, tenemos que cacarear el huevo. Es decir, tenemos que también enseñar, decir y hablar sobre lo que vamos haciendo, no, como les digo, no para jactancia, no por vanidad, no, es porque eso produce bien. Cuando comunicamos el bien que vamos haciendo, eso puede animar a otros y produce más bien. Por eso es que yo sí, convencido como Agustín, de que habemos muchos siguiendo el magisterio de Francisco y el magisterio de la Iglesia en general. Recuerden que la Laudato Si era solo el documento número 37 del Magisterio Universal de la Iglesia sobre ecología integral. Lo que pasa es que muchos pensamos que es el primero, pero no. Ya había muchísimo magisterio escrito sobre ecología. Ciertamente el impacto de Laudato Si fue maravilloso, ¿verdad? Entonces nos llenó de entusiasmo a todos y eso es una riqueza enorme. Pero ánimo. Como decía uno de los textos del Evangelio reciente del Evangelio Juan, ánimo, que yo he vencido al mundo. Así que no nos defraudemos, no nos demos por vencidos. Esta realidad es dura, pero Dios no es vencido por esa realidad. Él venció al mundo. Con su muerte y resurrección nos da la fuerza para que nosotros también nos animemos. Hombre, llenémonos. Dejemos los miedos al lado, metámonos en ese mundo de la política, no para terminar transformados por esos políticos tradicionales, corruptos o no, porque también hay políticos muy buenos, muy nobles, que están haciendo cosas buenas. Entonces, para poder construir la chivis, para que nosotros podamos llevar la fuerza del Evangelio a ese rincón y a otros rincones, al mundo de la economía, al mundo de la cultura, entonces podamos transformar diversidad de violencias en posibilidades de paz. Yo creo que estamos haciendo muchas cosas buenas. No soy ingenuo. Sé que la realidad es dura, es compleja, pero si trabajamos unidos, si empezamos a seguir articulando nuestros procesos pastorales, si vamos generando red, si vamos generando experiencia de caminar juntos, es decir, de sinodalidad, gente, podemos ofrecer el corazón y podemos transformar con la ayuda del Señor esta realidad dura, en por lo menos poco a poco ir generando procesos que humanicen, que hagan de cada ser humano un ser más potenciado, más desarrollado. Claro que sí. Pues en la confianza de que este espacio nos ha ofrecido claves fundamentales para el análisis, para la pastoral y para asumir la dimensión social de nuestra fe, y con este entusiasmo les invitamos a que mañana nos acompañen nuevamente y pues muchísimas gracias por su presencia.